Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos la ASICS Meta Fuji Trail para analizar. Y aunque no es la primera zapatilla con placa de fibra de carbono en trail que utiliza ASICS, desde luego sí que es lo más parecido que hemos visto, ya no solo en ASICS, sino en el mercado, a las zapatillas de competición de placa de carbono que todo el mundo utiliza, la Metaspeed Sky, por ejemplo, la Vaporfly de Nike, etcétera, etcétera. Esto procede de un invento que hizo Andreu Simon utilizando la Metaspeed con una suela resolada adaptada al trail y que con ella le fue bastante bien en un par de carreras, y ASICS, sorprendida un poco por esa osadía de Andreu Simon, decidió llamarle para colaborar y crear una zapatilla más adaptada al trail, pero con el concepto de la Metaspeed en la cabeza. Para ello utilizaron a uno de sus diseñadores más conocidos dentro del mundillo del running, al que le encargaron a su vez el proyecto de la ASICS S4 que veremos en unos meses, una zapatilla que es digamos un modelo de placa de fibra de carbono enfocado principalmente a los corredores populares, menos demandante, más estable, y que comparte con esta Meta Fuji Trail muchísimas cosas, como vamos a ir viendo. Tenemos una zapatilla que la hemos medido en 42 milímetros y medio atrás y 37 milímetros y medio delante, por tanto 5 milímetros de drop. Es un modelo que, si lo comparamos con la Metaspeed Sky Paris, por ejemplo, es más estrechita en la parte delantera, pero más ancha en la parte trasera. Tiene 95 en talón, 115 delante, por los 118 y 90 que tiene la versión de carretera. Esto lo que hace es dotar a la Meta Fuji de una capacidad de agilidad y tecnicidad más alta en la parte delantera, pero con más estabilidad en la parte trasera. La estabilidad va a ser un concepto crucial en esta zapatilla, porque es una zapatilla a la que no la puedes meter por terrenos muy complicados ni muy técnicos. Sí que puntualmente puede pasar por ellos, especialmente si eres un corredor con muy buena técnica, pero como vamos a ver, es una zapatilla que por geometrías es un poquito baja en la parte trasera, pero con un repunte temprano y bastante generoso en la parte delantera. Así que es una zapatilla que se enfoca no solo a la élite, sino a la gente, digamos, en el 20-25% de los que queda arriba en las carreras. Es una zapatilla que se puede utilizar muy bien en terrenos corribles como senderos marcados, caminos de montaña, incluso en zonas de parque. Si queréis una zapatilla que traccione mejor, que sea más estable, porque soléis entrenar en zonas con caminos de gravilla, los típicos caminos de arena pisada en cualquier parque de España, etcétera, etcétera, esta zapatilla es mejor opción que una Metaspeed Sky Paris, por ejemplo. Es mucho menos demandante, más estable, con mejor tracción y no tan radical y agresiva para meterle un volumen de kilómetros alto. En cuanto a la placa, tenemos una placa tipo cuchara que no es muy habitual en trail. Generalmente la tendencia es a utilizar dos placas paralelas, otra tendencia es a utilizar una placa, digamos, estructural, pero con esas tendencias no conseguimos sacarle la mayor capacidad de respuesta, rebote o beneficio a la zapatilla. Así que ASICS lo que le ha hecho es utilizar una placa similar a lo que veíamos en la Metaspeed Edge y lo que vamos a ver en la S4. Es una placa tipo cuchara, pero sin una curvatura en medio pie muy pronunciada, ni un repunte tan marcado ni tan ancho como es en la Metaspeed Sky Paris, que esa zapatilla tiene mucha demanda de sóleos y gemelos. En esta zapatilla, como es para distancias más largas, se le han retocado muchas cosas. Es una placa más flexible, es una placa con doble bifurcación, con menos curvatura, tiene unas geometrías en los laterales onduladas. En el quinto meta, la placa, en vez de ser recta, digamos, va haciendo ondulaciones. Y luego en la parte delantera se bifurca, tiene un huequito en el medio, se bifurca. Eso lo que se hace en trail, se hace por defecto en todas las zapatillas de placa de carbono de trail, es que en las pisadas, digamos que la zapatilla tiene la capacidad de adaptarse un poco al terreno desigual que hay en la montaña. Y luego en la parte trasera, que es lo que más me ha parecido más inteligente o novedoso, es que también la parte trasera va bifurcado. Digamos que la placa llega por aquí y tiene un surco en el medio.
aunque se pueda creer, y en parte tiene razón, o se tendría razón, en que esa bifurcación lo que hace es adaptar la placa al aterrizaje, ya que aterrizamos por la parte externa y la placa diríamos que se podría mover sin desequilibrar todo. Digamos que sería como una suspensión de un coche. Pero tiene otro efecto que me parece muy interesante. Y es que en una zapatilla de trail con una placa de carbono, digamos tipo cuchara tan elevada, cuando aterrizas, el pie se hunde hasta la placa se hunde un poquito también, pero digamos que la base principal sobre la que bascula el talón, digamos, estaría muy arriba, que es la placa, y ahí tendríamos inestabilidad. Haciéndola bifurcada, lo que conseguimos es que en la zona central haya un surco y el talón se hunda, digamos, no paralelamente hacia adentro, porque tiende a levantarse la parte exterior, pero se hundiría hacia adentro también las dos bifurcaciones de la placa, haciendo que la sensación de estabilidad aumente al hundirse la parte central del calcáneo y no escorarse hacia los laterales. Más cosas sobre la Metafuji. Dos tipos de espuma, como veis aquí. Flyfoam Turbo no utiliza el Turbo Plus porque es un material más ligero, es Pebax, es un material más ligero, es un material con menos cohesión, sufriría mucho con las rozaduras, el agua, cambios de temperatura, todo eso. El Pebax de baja densidad y poca cohesión tiende a sufrir muchísimo y tiende a desconcharse. Lo hemos visto en muchísimas zapatillas donde hay piezas que se desconchan directamente. Por ejemplo, Nike en su zapatilla, sería la rival de esta, la Ultrafly, lo que hace ha protegido el Zoom X, que es otro Pebax, y lo que ha hecho ASICS es: ¿para qué voy a hacer eso añadiendo peso si tengo una espuma con un retorno de más de 80% que me ha funcionado muy bien en la Metaspeed Sky Plus? Se lo puedo poner a esta Metafuji, y creo que la S4 también va por ese camino. Es un material un poquito más denso, pero mucho más robusto y con un rebote bastante alto para lo que hay en el mercado. Con esto conseguimos rebote sobre todo en la parte delantera, y en la parte trasera lo que conseguimos es un poquito de estabilidad con el Flyfoam Blast Plus. Flyfoam Blast Plus, que ya sabemos que es un elastómero termoplástico con poliolefinas, es una mezcla de EVA con poliolefinas, y es un conocido en el segmento como TPO, y que tiene una dureza de 50 grados, así que es una zapatilla, es un material con un pequeño porcentaje de rebote, más alto claramente que una EVA, tendrá un 60%, una cosa así, 65%, es bastante elástico, muy agradable, pero es más resiliente, o sea, es más estable que este Flyfoam Turbo, que es más resiliente y con más rebote. Así que tenemos una zapatilla con la que aterrizamos, intenta dar estabilidad en la parte trasera y luego, digamos que genera rebote con la espuma. Es cierto que con con este esquema la placa no consigue actuar o sacar el máximo beneficio de lo que podría, ya que la placa actúa sobre el Flyfoam Blast Plus, que no es el material de alto retorno. Es por ello que esta zapatilla sí que ofrece ventaja, pero está lejos de compararse con una Metaspeed Sky Paris, por ejemplo. Pero dentro del mundillo del trail sí que es probablemente la zapatilla que más ventaja te dé. Son ventajas mínimas, estaríamos hablando... Aún tengo que sacarle datos, hacer una comparativa de todas ellas, pero yo calculo que estaríamos rondando el 2%, siendo un poquito generosos en comparación con una zapatilla, digamos, tipo, no sé, por ponerte un ejemplo, una Merrell Long Sky o algo así de distancias intermedias, aunque estas zapatillas pueden ser mucho más aptas para ultradistancia. Por ejemplo, una Hoka Torrent o algo así sería el modelo de 0% de ventaja, y esta Metafuji te daría, dependiendo del corredor, pero alrededor de un 2% yo calculo, aunque como digo tengo que sacar datos para confirmar esas sensaciones. Más cosas, lo mejor de la zapatilla personalmente me ha parecido la suela, ASICS Grip, un patrón un poquito diferente a lo que nos tiene acostumbrados, a pesar de que la he lavado profusamente para que se viesen los tacos,
este color amarillo y negro no permite enseñar muy bien la suela. Hay mucha distancia entre los tacos de la banda de rodadura y además tiene un tratamiento para que el barro no se adhiera. O sea, ASICS, cuando ha creado este ASICS Grip, le ha dado un tratamiento externo para que el barro no se adhiera. Lo cierto es que no sé si es por ese tratamiento o por la distancia entre tacos que no se genera esa plasta de barro cuando pisamos zonas mojadas. Queda muy poquito barro puntual y que se suelta muy rápidamente en cuanto pisamos una zona un poquito más firme, pero sí que ha sorprendido que la distancia entre tacos sea tan grande. Luego además los tacos, como vemos, van en dirección diferentes en zonas donde generalmente los tacos van enfocados hacia atrás. Aquí tenemos uno enfocado hacia atrás, otro enfocado hacia adelante. ¿Por qué se hace esto? Pues no sé exactamente qué es lo que estaban pensando en ASICS cuando han decidido hacerlo así, porque por ejemplo en la zona trasera sí que vemos todos orientados hacia adelante, lógicamente el aterrizaje para frenar la zapatilla, pero en la parte delantera están mezclados para ofrecer diferente tipo de rendimiento. Creo que lo han hecho y lo digo porque me ha funcionado muy bien en bajadas muy rápidas pero no muy técnicas, ya sea pisando camino con algo de piedra, caminos de piedrecitas, etcétera, etcétera. Incluso en asfalto y zonas más lisas y firmes, al puntear en la bajada, pero ya digo que a ritmos muy altos, la zapatilla me ha dado mucha seguridad y en parte asumo que la adherencia tiene mucho que ver, pero la orientación del taqueado también tiene mucho que ver. ¿Por qué digo esto? Porque si nos fijamos, la zona del primer metatarso y la mitad central de la banda de rodadura, los tacos están enfocados hacia el impulso. Pero en la parte externa, los tacos están enfocados hacia el frenado. Y es que cuando bajamos, tendemos a aterrizar mucho más por el lado exterior que interior, pero cuando impulsamos, sí tendemos a utilizar la zona interior. Así que me ha parecido brillante cómo han distribuido cada taco, la separación entre los tacos, pero sobre todo la adherencia de este compuesto y la durabilidad del compuesto son excelentes. Si no es el mejor compuesto del mercado, bien probablemente sería el más completo ahí con el Vibram Mega Grip sin lugar a dudas. En cuanto al upper, digno de la zapatilla, es una zapatilla de alto rendimiento. ASICS ha tirado de una conocida empresa coreana que se llama Yongsung. Esta empresa coreana tiene una patente, tiene varias patentes enfocadas a la técnica que han utilizado, y la Metafuji utiliza, digamos, la última generación de esa patente, que es utilizar un hilo de Pebax reciclado. Este hilo de Pebax se estira con calor, luego se enfría, luego se vuelve a estirar con calor y consigue una elongación adecuada en la que no absorbe humedad, tiene la resistencia adecuada para no tender a romperse, pero además se logra que sea transparente o muy transparente. Como veis, mis dedos son fáciles de ver. Como digo, esto es una patente, son casi los únicos capaces de hacer esto ahora mismo en el mercado. El material es un poquito plasticoso, eso sí, pero genera bastante entrada de calor, no absorbe humedad, la zapatilla se seca muy rápidamente y luego han puesto hilos, lo vais a ver más en amarillo, para acompañar a ese hilo. Se han puesto en las zonas principales donde el hilo de Pebax de, digamos, la tecnología Next Skin, que es lo que ha patentado esta fábrica coreana, se ha puesto en las zonas donde necesita un poquito de refuerzo, porque sí que es cierto que ese Pebax estirado no tiene capacidad de flexión como otros materiales, así que le han reforzado con termosellados, la han reforzado con un hilo, como digo, de color amarillo, y además han aprovechado ese refuerzo para hacer una zapatilla muy atractiva visualmente. Como vemos, el logotipo de ASICS así con pincel tipo escritura Shodo, luego toda esta zona protegida por si acaso le das una patada a una piedra, bastante protegida, no os creáis que es endeble. Y luego en la parte trasera sí que han utilizado más el hilo común
para hacerla, digamos, más robusta y dar un poquito de seguridad en el tobillo. Otras cosas que nos han sorprendido muchísimo, bueno, los cordones tienen muy poquita estructura, como veis son muy endebles, pero están ondulados para que tienda a no soltarse los nudos. Son muy agradables al tacto, y esos cordones están en una tecnología que ASICS denomina Lace in Lace. Como veis, aquí hay otro cordoncillo que va desde aquí hasta aquí. Es un cordoncillo y los cordones pasan a través de ello en los dos lados del sistema de cordones. Luego, lógicamente, tenemos esta tira para poner el sobrante. Muy importante esta tira, porque estos cordones no son muy duraderos y en cuanto sufres un tipo de enganchón se van a romper o a rasgar muy fácilmente. Luego la lengüeta, tenemos una lengüeta un poquito fina, un poquito plástica, con algunos acolchados en zonas para que no molesten los cordones. Sujeta los laterales, lo cual es muy buena idea, aunque la sujeción, como veis, es un panel sin perforación, lo cual se podría mejorar para la siguiente Meta Fuji, lo cual nos hace hablar un poquito del peso. 261 gramos en talla 9, 275 en talla 10 americana. Diría que bien, en la báscula es más pesada que en el pie se nota ágil, se nota reactiva, y aunque no es el peso ideal, yo diría que 250 o menos es donde debería estar la Meta Fuji. Por eso digo que se podían recortar unos gramillos de aquí y allá, pero está en un peso adecuado. Respecto al talón, bastante bien. No he tenido queja. Acolchados adecuados, consistencia adecuada. Digamos que en proporción hay más peso en esta parte trasera para asegurar el tobillo. Han intentado que sea lo más estable posible. Lógicamente hay unas limitaciones si quieres hacer una zapatilla radical. No es una zapatilla para zonas técnicas, no es una zapatilla para gente que tenga el tobillo endeble. Así que hay que tener todas esas cosas en cuenta. La gente normal en caminos y senderos fáciles no va a tener ningún problema en cuanto a estabilidad. Lógicamente, si la metes en zonas ya más complicadas, con el paso de los kilómetros, el tobillo puede tener algún susto. A mí me ha pasado a ritmos muy altos, en bajada, en alguna pisada un poquito que no conseguí llevarla al sitio. Me he intentado hacer algún extraño, y si la carrera o el entrenamiento tiene un volumen de kilómetros con cierta tecnicidad, al final los tendones del tobillo pueden llegar a quejarse con el paso de los kilómetros. Eso hay que tenerlo un poquito en cuenta. Cuanto a plantilla, 3 milímetros de plantilla perforada, totalmente pegada. Es complicado sacarla, al final se podría. No creo que sea este tipo de zapatillas en general lo mejor para plantilleros, porque tenemos 42 milímetros y medio. Si le sumas 3 milímetros más de plantilla, que es lo que suelen medir las plantillas de podólogo, ya nos vamos a 45 y medio. En una zapatilla que no es la más estable, pues aumentaríamos la inestabilidad bastante, así que no la recomiendo mucho para plantilleros. En cuanto a amortiguación, muy buena amortiguación, es lo que te puedes esperar de una zapatilla de este estilo, con rebote medio, te diría, en cuanto a zapatillas en general, y rebote alto en cuanto a trail en particular. ¿Vas a ganar rapidez y mejorar el tiempo con esta zapatilla en un trail fácil? Sin duda. ¿Te merece la pena? Eso ya es cuestión de cada uno, de lo que le guste este tipo de zapatillas, de lo que, digamos, pueda sacarle ventajas. Si soléis correr por trails fáciles de estos tipos polvorientos, de caminos, senderos, un poquito de hierba pisada, el barrillo le aguanta relativamente bien, sobre todo si es que ha llovido el día anterior un poquito y está un poco la tierra un poquitito mojada. La zapatilla aguanta muy bien. Meterla en barro no lo recomendaría. En cuanto a dinámica, como he dicho, bastante polarizada, poco dinámica en la parte trasera, para generar estabilidad, apta para taloneadores, precisamente por ese poco biselado que tiene 12 milímetros de altura
y 11% solo de distancia, como veis es muy cortito el biselado, pero luego el repunte comienza al 67% y sube hasta 56 milímetros, por lo tanto tiene un repunte bastante temprano, entre 4 y 5% antes que la media, y está un poquito por encima de la media en cuanto a altura, así que es una zapatilla que rueda muy bien y rueda muy rápido, a la que se le añade el impulso del Flyphone Turbo, pero eso contrasta con, digamos, un biselado muy moderado en la parte trasera. En general, me ha encantado la zapatilla, pero hay que saber dónde se usa. Creo que ASICS puede tener un concepto a explotar en los próximos años con este modelo. Como digo, hay que saber muy bien el tipo de corredor que eres y el tipo de carreras que usas o las que sueles utilizar o competir, porque es un modelo que te puede ir muy bien o puede ser un desastre en cuanto a potenciales caídas, lesiones, etcétera. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.